Aquí aprenderemos los diferentes movimientos que el cuerpo es capaz de realizar y la terminología que usamos para los mismos. Haremos una breve revisión de los movimientos en general para comenzar y después continuaremos con cada uno de los diferentes tipos de movimiento y qué parte del cuerpo es capaz de realizarlos. Después podremos hablar sobre por qué este conocimiento es clínicamente importante y daremos un rápido vistazo a una condición denominada artritis. Finalizaremos con un resumen de todo lo que vimos, así que comencemos con esta visión general. Todos los movimientos serán discutidos en relación a la posición anatómica que puedes ver aquí en la pantalla. Los miembros superiores están relajados a los lados del cuerpo, los miembros inferiores separados a la altura de los hombros y la cara mirando hacia el frente. La definición esencial que tenemos para movimiento es el cambio de posición de un objeto en relación a un punto fijo. Casi todos los movimientos en las articulaciones de tu cuerpo son de alguna u otra forma rotacionales. Esto significa que la parte más alejada se mueve alrededor de un punto de soporte. Este punto es llamado centro de rotación o fulcro. En el cuerpo, este es generalmente un punto dentro de la articulación. Sin embargo, cuando hablamos de articulaciones, el término eje puede proporcionar una descripción más adecuada para el centro de rotación. Mientras que el fulcro es un punto, el eje es una línea recta alrededor de la cual acontecen los movimientos rotacionales. Cada movimiento específico sucede en un plano particular de movimiento, por ejemplo, el plano sagital o el plano coronal. Puedes ver aquí un diagrama esquemático de una articulación esferoidea. La parte gris es la parte esférica fija. El fulcro está en la base de esta porción esférica y la parte azul es la parte que se mueve alrededor del fulcro en el plano sagital, por ejemplo. Esto puede sonar súper complicado, pero estos términos nos permiten descubrir los movimientos de las partes del cuerpo de forma precisa. Te voy a dar un ejemplo usando los términos que describimos. Usaremos la rodilla como ejemplo. Si te paras sobre un pie, doblando solo la rodilla, tu pierna y pie se mueven mientras que el muslo se mantiene fijo. El objeto, la parte que se mueve, es la pierna. El punto fijo es el muslo. Y el plano a través del cual los movimientos suceden es el plano sagital. El fulcro, el punto alrededor del cual se ejecuta el movimiento, es entonces la articulación de la rodilla. El punto azul parpadeando aquí es el eje alrededor del cual se produce el movimiento articulado de la rodilla. Todos los tipos de movimientos corporales pueden ser descritos usando estos principios. Ahora que entendemos el fundamento del movimiento, podemos hablar sobre el concepto de antagonismo, que hace referencia a cómo muchos de los movimientos corporales se dan en pares, en direcciones opuestas entre uno y otro, como estas personas aquí. Ahora podemos avanzar y aprender los tipos de movimiento. El cuerpo es capaz de realizar una gran cantidad de movimientos complejos. No es de extrañar que te luzcas en la pista de baile. Sin embargo, podemos describir los movimientos individuales dentro de ciertos patrones o tipos de movimientos. Estudiaremos estos tipos de movimientos comenzando con los movimientos principales, que son flexión, extensión, flexión lateral, abducción, aducción y rotación. Primero los estudiaremos en las extremidades y luego en la cabeza y el tronco. Hablaremos sobre los movimientos menos comunes, que son movimientos más específicos de cada articulación, denominados elevación y depresión, protrusión y retrusión, circunducción, supinación y pronación, desvío, oposición y reposición, flexión plantar y flexión dorsal, e inversión y eversión. Hay muchos tipos diferentes de movimiento, pero los revisaremos uno a uno, y una vez que hayamos terminado, podrás describir cualquier movimiento que pueda hacer el cuerpo humano. Así que comencemos con la flexión y extensión. Para esto necesitaremos un diagrama. Aquí está la imagen de la rodilla doblada de nuevo. Esto muestra la flexión de la rodilla. Las palabras flexión y extensión están separadas por una barra inclinada, lo que significa que son movimientos antagonistas. Estos movimientos se oponen entre sí. Flexión es el movimiento del objeto en una dirección y extensión es el movimiento del objeto en la dirección opuesta.
Ambos movimientos suceden en el plano sagital. Este es el plano sagital, justo aquí resaltado en verde. Es el plano vertical que cruza al cuerpo de adelante hacia atrás, cortándolo exactamente a la mitad, como lo puedes ver en esta imagen. Regresemos a la rodilla para dar una definición correcta a cada término. La flexión es un movimiento que disminuye el ángulo de la articulación en el plano sagital. Cuando la rodilla se dobla, el ángulo en su articulación, que es este ángulo en la parte posterior de la rodilla, disminuye de 180 grados a 90 grados en esta imagen, aunque puede ir más allá. Por otro lado, tenemos la extensión que aumenta el ángulo de la articulación en el plano sagital. Este ángulo detrás de la rodilla aumenta y en este caso, por ejemplo, va desde más o menos 135 grados hasta 180. La flexión/extensión se realiza en el plano sagital y siempre describiremos el movimiento como si el resto del cuerpo estuviese en posición anatómica. En otras palabras, si rotamos nuestro miembro inferior de tal manera que nuestras rodillas apunten hacia afuera y luego doblamos la rodilla, aún así lo llamaremos flexión. Las articulaciones capaces de flexionarse y de extenderse pueden ser simples o compuestas. La diferencia entre ellas es que las articulaciones compuestas suelen ser capaces de más de un tipo de movimiento. Las articulaciones de tipo gínglimo no pueden moverse en ninguna dirección que no sea el plano sagital. Ejemplos de gínglimos son las rodillas, los codos y las articulaciones interfalángicas de las manos y los pies. Las articulaciones interfalángicas son las articulaciones que conforman los dedos de las manos y los pies, sin incluir las articulaciones en la base de cada dedo, las cuales son capaces de un movimiento adicional que estudiaremos después. Esta es una lista de articulaciones simples. Las articulaciones compuestas, término utilizado aquí para referirnos a articulaciones capaces de movimientos importantes diferentes a flexión y extensión, son por ejemplo las articulaciones intervertebrales del cuello, que en esta imagen se muestran en flexión, y las articulaciones de la columna vertebral, que aquí se muestran en extensión. En ambos ejemplos de la columna, el ángulo de la articulación se mide en la parte ventral o anterior de la columna. La articulación glenohumeral también es capaz de flexionarse como se muestra aquí. En este caso, flexión es el movimiento anterior desde la posición base hasta la posición por encima de la cabeza. El punto final de la extensión del hombro es más limitado como se ve aquí. Puedes intentar esto tú mismo. La historia es similar en la articulación coxofemoral. Otras articulaciones capaces de realizar flexo-extensión incluyen las articulaciones metacarpofalángicas resaltadas aquí. Estas son las articulaciones en la base de cada dedo. Son comúnmente conocidas como nudillos. Las otras articulaciones son las articulaciones metatarsofalángicas, articulaciones del pie que están en la base de cada dedo. Esas son todas las articulaciones capaces de realizar flexión y extensión. Ahora vamos a discutir un movimiento similar que es conocido como flexión lateral. Es hora de una imagen. Aquí tenemos el plano coronal resaltado en verde. El plano coronal es el plano vertical que cruza al cuerpo de derecha a izquierda, y la flexión lateral es una disminución en el ángulo de la articulación de una estructura de la línea media del cuerpo en el plano coronal. Esta imagen muestra la flexión lateral en la columna lumbar, y así como flexión y extensión donde cada término da la dirección automáticamente, debemos dar una dirección a la flexión lateral. Por ejemplo, flexión lateral derecha. La dirección siempre es desde la perspectiva de la persona que realiza el movimiento, y este es el lado donde el ángulo de articulación disminuye, que es en este lado. Podemos ver que el ángulo de la articulación a lo largo del lado derecho de la columna se reduce de 180 grados a un ángulo de aproximadamente 100 grados. Así como en la columna baja, también conocida como columna lumbar, la flexión lateral también puede ser realizada en la columna cervical o cuello. La columna torácica tiene una capacidad de flexión lateral muy baja, para así proteger a los pulmones de ser aplastados cada vez que nos inclinamos hacia un lado.
Continuemos con el siguiente grupo de movimientos que son abducción y aducción. Y de nuevo, otra imagen donde puedes ver el plano coronal. Abducción y aducción son movimientos antagonistas. Tal como la flexión lateral, la abducción y aducción tienen lugar en el plano coronal. La forma más fácil de describirlos es relacionándolos a la línea media, por lo tanto, así lo haremos. Este diagrama muestra la abducción del brazo a nivel del hombro. A veces, para dar mayor claridad al término, escribimos abducción como abducción, que se define como un movimiento lejos de la línea media en el plano coronal. Recuerda que abducir algo significa alejarlo. En tu hombro, por ejemplo, el brazo se aleja de la línea media y puede continuar sobre la cabeza. El movimiento contrario se denomina aducción o aducción, que es el movimiento hacia la línea media. Un buen truco para recordar cuál es cuál es pensar que al abducir el brazo lo estás abriendo. En el diagrama estamos viendo al modelo regresando el brazo desde la abducción o posición de la abducción hacia la aducción o la posición de aducción. El punto final de aducción o aducción es aquí. El rango normal de movimiento para la posición anatómica hasta el punto más interno es de alrededor de 45 grados. Hay pocas articulaciones en el cuerpo donde se realizan la abducción y aducción. Obviamente, está la articulación glenohumeral como dije anteriormente, pero también está la coxofemoral en abducción o abducción lejos de la línea media en esta imagen aquí, y las articulaciones metacarpofalángicas de los dedos donde realizan la aducción o aducción juntos en esta imagen. Con los dedos de las manos y de los pies tomamos en cuenta la línea media como la línea media de la extremidad que pasa por el dedo medio en vez de la línea media del cuerpo. En el pulgar, en lugar de la articulación metacarpofalángica que está aquí, las articulaciones carpometacarpianas del pulgar son vistas aquí en verde y permiten la abducción y aducción del pulgar. Bueno, eso es todo lo que tenemos sobre articulaciones que realizan la abducción y aducción. Ahora sigamos con la rotación. La rotación difiere levemente según las áreas, así que las dividiremos en rotación de las extremidades y rotación de la cabeza y el tronco. Hablaremos primero de las extremidades, y resaltado aquí en verde vemos el plano transversal que es el tercer plano principal del cuerpo. La rotación es un movimiento alrededor del eje mayor o un fulcro en el plano transverso. Esto es lo mismo para extremidades, para la cabeza y el tronco en la posición anatómica. En el caso de las extremidades, podemos pensar en ello como rotación alrededor del eje mayor de la extremidad. Este es el eje que pasa a través de la extremidad a lo largo de su longitud, por ejemplo, desde el hombro hacia abajo a través del centro del brazo recto y hacia afuera a través del dedo medio. Así en la extremidad como en los otros movimientos, la rotación puede ser descrita en dos direcciones. Externa, también conocida como rotación lateral, y rotación interna, también conocida como rotación medial. Veamos cada una. Este dibujo muestra a nuestro modelo realizando la rotación externa del hombro. La rotación externa es el movimiento de la extremidad de modo de torsión, así el aspecto anterior de la articulación se mueve lejos de la línea media o externamente. Esto es mejor demostrado cuando el brazo está doblado en 90 grados, porque el antebrazo corresponde a la parte delantera de la articulación del codo. Así, en el diagrama, el antebrazo apunta hacia afuera de la línea media. Puedes verlo claramente aquí rotado externamente. Ahora continuamos y vemos la rotación interna en la pantalla. La rotación interna es la rotación del aspecto anterior de la articulación hacia la línea media. De nuevo, lo que la persona demuestra es el codo doblado 90 grados y podemos ver que la mano se mueve hacia atrás por el cuerpo. Para comparación, aquí tenemos la rotación externa en la articulación coxofemoral. Esta vez mantenemos la pierna recta y la punta del pie en dirección a la rotación. En el caso de rotación externa, este se encuentra lejos de la línea media, como está demostrado. Y para completar, aquí está la rotación interna con el pie apuntando hacia la línea media.
Recuerda que la rotación ocurre en las extremidades alrededor de las articulaciones coxofemoral en la extremidad inferior y glenohumeral en la extremidad superior. El hombro y la cadera son el fulcro para cada movimiento, ya que cada uno es el punto alrededor del cual la rotación está siendo realizada. El eje es una línea recta a través del centro de estos y el plano es transverso. Ahora nos alejamos de la rotación de las extremidades para ir hacia la rotación de la cabeza y el tronco. Aquí mostramos la rotación de la cabeza. La rotación de la cabeza y el tronco son también movimientos de torsión en el plano transverso. Estos movimientos ocurren alrededor de un eje mayor. En este caso, ese eje mayor es la columna vertebral. Como con la rotación de las extremidades, necesitamos dar una dirección. Porque las estructuras de rotación aquí están en la línea media, no podemos usar los términos medial y lateral, así que usamos derecha e izquierda. Tendemos a describir estos movimientos más completamente dando el movimiento de rotación, la parte que percibimos que se mueve, y luego la dirección. Por ejemplo, si el modelo gira su cabeza a la izquierda, lo describimos como rotación de la cabeza a la izquierda. Las articulaciones capaces de rotar la cabeza y el tronco son entonces encontradas en la columna cervical o cuello y la columna torácica, como se muestra en esta imagen. La columna lumbar es capaz de realizar una pequeña rotación, ya que es requerido para soportar la gran carga de peso del cuerpo por encima de ella. Además de la rotación mínima de la columna lumbar, esta también realiza flexión, extensión y rotación lateral de la columna. Terminamos de hablar de los movimientos más comunes e importantes que necesitamos conocer. Ahora hablaremos sobre los movimientos específicos de diferentes articulaciones. Estos pueden ser menos comunes en el cuerpo, pero su especificidad les ayuda a cumplir funciones vitales, y comenzaremos con la depresión y elevación de la mandíbula. Este diagrama muestra la depresión de la mandíbula. La depresión y elevación son un par de movimientos posibles en la mandíbula. Ocurren en la articulación temporomandibular o ATM, que es la unión entre el hueso temporal y la mandíbula. Esta se ubica inmediatamente anterior al conducto auditivo externo. Para ayudarnos, aquí se encuentra un diagrama del esqueleto mostrando la mandíbula. La depresión y elevación son la traslación de un objeto hacia inferior y hacia superior, respectivamente. En anatomía, traslación significa que los movimientos son realizados sin rotación. Todos los movimientos que discutimos hasta aquí han sido movimientos rotacionales en varios planos, pero la mandíbula es diferente debido a la conformación anatómica de la ATM. Esta estructura le permite a la mandíbula básicamente ser separada de su lugar de acoplamiento. En el caso de la depresión de la mandíbula, el cóndilo es separado directamente de la articulación. Te estarás preguntando, ¿pero cuál es la función de todo esto? Cuando la ATM está cerrada, el poder de los músculos y la profundidad de la articulación la hacen muy estable. Esto reduce el riesgo de lesiones. Y si lesionas gravemente tu mandíbula, no puedes comer, lo que no es bueno desde una perspectiva de evolución. Sin embargo, el precio de tener una articulación profunda es un rango de movimientos limitado. De hecho, con la rotación en la ATM sola, únicamente puedes abrir tu boca unos 20 milímetros aproximadamente. La capacidad de trasladar la mandíbula nos permite desestabilizar temporalmente nuestra mandíbula sacándola de la cavidad profunda. Al no estar limitada por los límites de la cavidad, la mandíbula gana un mayor rango de movimiento y puede abrirse ampliamente para consumir más comida. Nuestro modelo aquí puede tomar una gran comida en lugar de limitarse a comer migas como un pájaro. Esto se logra a través de una combinación entre depresión y rotación en el plano sagital, que podría considerarse similar a extensión, pero no es llamada así, y otro movimiento llamado protrusión del que hablaremos a continuación. Cuando cerramos la mandíbula, sucede lo contrario y la mandíbula es empujada por músculos fuertes hacia una posición estable dentro de la ATM. Y como lo prometido es deuda, la protrusión es el siguiente movimiento a estudiar, junto a su contraparte, la retrusión. Aquí vemos a nuestro modelo realizando la protrusión aislada de la mandíbula. La protrusión y retrusión son la traslación anterior y posterior de un objeto, respectivamente.
En otras palabras, en protrusión, la parte que se está moviendo es tirada hacia adelante, sin ninguna rotación como vemos aquí. La flecha indica la dirección del movimiento. Volviendo a nuestro amigable esqueleto mostrando la mandíbula, veamos cómo la protrusión ayuda a abrir bien la boca. El principal protagonista de este movimiento es el cóndilo de la mandíbula, esta parte de aquí. Para sacar la mandíbula de su cavidad, esto requeriría una gran cantidad de energía para tirar de esta hacia abajo. En cambio, la protrusión tira del cóndilo hacia adelante usando la parte frontal del encaje como una cuña. Esto es más fácil. Piensa en intentar saltar una gran altura en comparación con caminar por una pendiente de la misma altura. El cóndilo termina anterior a su posición de reposo por aquí. Ahora, la mandíbula está libre para girar y abrirse más. Podemos ver ahora la retrusión mostrada aquí. El cóndilo de la mandíbula es arrastrado hacia atrás. También puedes escuchar los términos protracción y retracción. Esto no es lo mismo que protrusión y retrusión, pero algunas veces son equivocadamente usados de forma indistinta. Protracción y retracción significa protrusión y retrusión más el movimiento lateral. Una vaca rumiando es un buen ejemplo de protracción y retracción. Alejándonos de la mandíbula, continuemos más abajo en el cuerpo con el siguiente movimiento especial, que es conocido como circunducción. Aquí tenemos la circunducción de la extremidad superior. Esta es mejor definida como la extremidad superior realizando un movimiento cónico desde un punto en la articulación glenohumeral con el punto del cono aquí. Se manifiesta en tiempo real como dibujar un círculo con la extremidad. Este es un movimiento compuesto. Con esto me refiero que es una interacción compleja de otros movimientos. En el hombro se realiza mediante un número casi infinito de cambios diminutos en flexión, extensión, abducción y aducción. La articulación glenohumeral no es la única articulación capaz de realizar la circunducción. Las otras articulaciones capaces de realizar este movimiento son las articulaciones coxofemorales, los dedos y, por supuesto, los pulgares. ¿Para qué necesitamos este movimiento? Bueno, este permite una amplia gama de movimientos, lo que significa que podemos interactuar con el mundo alrededor en una forma más fluida. A su vez, nos permite manipular líquidos, entre otras cosas. Como ejemplo moderno, mezclar se vuelve mucho más difícil usando solo la flexión y la extensión, pero no intenten esto en casa. Hacia los antebrazos encontramos un par de movimientos llamados supinación y pronación. Aquí hay una vista del antebrazo moviéndose en supinación. Este movimiento es específico del antebrazo. Existen dos articulaciones involucradas en este movimiento, las articulaciones radioulnares proximal y distal. La proximal se encuentra aproximadamente aquí y la distal aquí en la muñeca. La supinación y pronación son el acto de llevar la palma de la mano a posición supina o prona, respectivamente. Para esto, es importante recordar que en la posición anatómica, las palmas están mirando hacia el frente, así que cuando el modelo descansa en la posición anatómica, las palmas miran hacia arriba, o en otras palabras, supina. Otra forma fácil de recordar es usando un juego de palabras. ¿A quién no le encantan los juegos de palabras? Si tienes las palmas hacia arriba, como si estuvieras sustentando un plato de sopa, entonces tus manos están supinadas. Como puedes ver, somos bastante creativos en anatomía. Continuemos y aquí giramos la flecha para demostrar que la pronación es exactamente lo contrario. Para que este movimiento sea realizado, el radio es tirado hacia arriba y al lado medial de la ulna en el extremo distal, mientras permanece lateral al extremo proximal de la ulna. La habilidad de torcer el antebrazo de esta forma nos da mucha más destreza en nuestras manos, permitiéndonos así enroscar una bombilla o girar espaguetis alrededor del tenedor. Creo que eso es bueno para quien ama la pasta. Ahora, descendiendo hacia la articulación radiocarpiana, tenemos un movimiento especial conocido como desviación. En este esqueleto, visto desde el aspecto anterior, tenemos a la ulna resaltada en cada brazo. El esqueleto está en la posición anatómica. Es importante recordar de qué lado está la ulna y de qué lado está el radio, es la articulación radiocarpiana.
Hacemos esto porque la mano puede estar en varias posiciones diferentes cuando está siendo examinada. Como podemos identificar aquí, la ulna está del lado del meñique. Esto es medial en la posición anatómica, y el radio es el lado del pulgar, el primer dedo, y se encuentra lateral en la posición anatómica. Ahora veremos la desviación ulnar, algunas veces llamada flexión ulnar. Desviación es el término más apropiado ya que este movimiento involucra varios huesos, por lo tanto, múltiples articulaciones en la muñeca están en contraposición a la flexión de una sola articulación. Los huesos involucrados son los huesos carpianos, el radio y la ulna. La desviación ulnar es una reducción del ángulo entre la línea recta a través de la mano y el lado ulnar del antebrazo. El movimiento de desviación en la articulación radiocarpiana se realiza en el plano coronal hacia la línea media, por lo tanto, es más similar a la aducción, adducción. La dirección opuesta es entonces la desviación radial demostrada aquí. Esta vez el ángulo reducido entre una línea recta a través de la mano y el radio de la articulación radiocarpiana, o sea, abducción. Recuerda que la articulación radiocarpiana es la única capaz de realizar la desviación. Este puede ocurrir en otras articulaciones como los nudillos, pero solo cuando tienen alguna enfermedad, en otras palabras, cuando algo está yendo mal. El último movimiento específico relacionado al miembro superior es uno del que hablamos mucho en referencia a la evolución, la oposición y reposición. Estamos hablando del pulgar oponible. Aquí podemos ver este movimiento. La oposición del pulgar es un movimiento compuesto que lleva al pulgar a través de la palma de la mano para presionar sobre otro dedo. Esto nos permite generar un agarre potente, mientras que también proporciona destreza al permitir un agarre preciso. Una combinación de aducción, abducción y flexión permite llevar los dedos hacia el pulgar para generar agarre. A través de la evolución, esto nos ha permitido sostenernos de los árboles, sujetar lanzas y crear herramientas con una precisión delicada y a la vez firme. La primera articulación carpometacarpiana, resaltada en este diagrama, hace este movimiento posible. Carpometacarpiana se refiere a la articulación entre huesos del carpo y el hueso metacarpiano de la mano. En este caso, el metacarpiano es la parte del pulgar que consideramos como el primer dedo, así que es el primer metacarpiano. La articulación entonces es conocida como la primera articulación carpometacarpiana. La articulación es descrita como una articulación en silla de montar debido a su forma. El primer metacarpiano cabalga sobre el extremo del hueso carpiano. La formación de la articulación permite flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción, oposición y reposición. Esta imagen muestra el movimiento inverso a la oposición llamado reposición. Podemos ver que los extremos del pulgar vuelven a su posición normal de reposo junto al dedo índice en el lado radial de la mano. Esos son todos los movimientos completos de las extremidades superiores. Entonces ahora podemos continuar hacia los miembros inferiores. Bajemos por el miembro inferior hasta la articulación talocrural o tobillo y hablemos de plantiflexión y dorsiflexión. En esta articulación, así como la radiocarpiana, existen múltiples huesos y articulaciones dentro. Tenemos dos pares únicos de movimientos: plantiflexión / dorsiflexión e inversión / eversión. Hablaremos de los primeros a continuación. Nuestro modelo nos muestra la plantiflexión, ahora demuestra la dorsiflexión. Estos dos movimientos son antagonistas, a pesar de que los dos tienen flexión en sus nombres. La razón para esto es que el uso de los términos extensión y flexión puede resultar confuso, y sobre todo existen múltiples articulaciones involucradas, así que la mecánica no es tan sencilla como la flexión de una articulación única como la articulación radiocarpiana. Entonces, ¿hacia dónde es la dorsiflexión o la plantiflexión? La respuesta está en el nombre, si sabemos la terminología del pie. En la plantiflexión, plantar se refiere a la cara plantar o planta del pie. Esto significa que la plantiflexión es un movimiento hacia abajo a través de la cara plantar del pie. Esto se muestra con la flecha en el diagrama.
Una forma fácil de recordar esto es que con plantiflexión estás plantando tu pie en la cancha, impulsándote en el suelo para correr. Dorsiflexión es una forma corta de decir flexión dorsal. Dorsal significa que tiene relación con el dorso o espalda, pero en el pie está relacionado con su cara superior o dorso, comúnmente conocido como empeine. La dorsiflexión es el movimiento del pie hacia arriba, en la dirección del dorso o empeine. Prometimos otro par de movimientos únicos en la articulación del tobillo, y estos son la inversión y eversión. La buena noticia es que este también es el último movimiento antes de que termine este tutorial. Lo que ves ahora es la inversión del pie. Es parecido en varios aspectos a la desviación de la articulación radiocarpiana. Los huesos involucrados en este movimiento son los huesos del tarso. La inversión y eversión disminuyen el ángulo de la articulación en el plano coronal. Esto es parecido a la aducción en el caso de inversión, y abducción en el caso de eversión. La inversión gira la cara plantar medialmente, esto es hacia la línea media. La eversión mostrada aquí gira la cara plantar lateralmente, en otras palabras, hacia afuera o lejos de la línea media. La inversión y eversión nos permiten movilizarnos sobre terrenos irregulares sin dejar de ser lo suficientemente estables para cambiar rápidamente de velocidad o dirección. Esto es favorable, ya que significa que no nos mordería el gran felino que se nos acerca sigilosamente, o en la actualidad no nos atropellará un automóvil al que no escuchamos venir. Hemos estudiado todos los tipos de movimiento del cuerpo humano. Date una palmada en la espalda y mientras lo haces, intenta descubrir qué movimientos estás usando a modo de prueba rápida. Como nos gusta hacer con todos nuestros videotutoriales, agregamos correlaciones clínicas a este nuevo conocimiento. Hoy te presentamos la artritis, que es un grupo de condiciones que involucran las articulaciones. Como ejemplo de artritis, aquí hay un paciente con artritis reumatoide de las manos. Nota la desviación ulnar de los dedos, que es una de las principales características de esta condición. La artritis son un grupo de condiciones. El término artritis simplemente significa inflamación de la articulación. La artritis tiene sus propias causas que pueden ser infección bacteriana, conocida como artritis séptica, autoinmune, como la artritis reumatoidea, o la artritis psoriática ocasionada por desgaste, o para ponerlo en términos más técnicos, microtraumas repetitivos llevando a osteoartritis, o congénita, por ejemplo, en el síndrome de Ehlers-Danlos. Al conocer los movimientos y con tu conocimiento de la anatomía de las articulaciones, puedes entender dónde está el problema dentro de la articulación, como por ejemplo aquí, con el desvío ulnar de los dedos. Un dato para examinar una articulación. Si no estás seguro qué movimientos son posibles en una articulación en particular, puedes probarlos en ti sosteniendo el lado proximal de la articulación y viendo qué movimientos puedes realizar. Esto se denomina aislar la articulación. Cuando quieres evaluar una articulación específica del paciente, debes hacer lo mismo, aislar la articulación para asegurarte de que no se esté compensando el movimiento con otro movimiento de otra articulación y confirmar que cualquier anormalidad viene de la articulación que está siendo examinada. Y eso es todo por hoy, pero antes de terminar, me gustaría resumir lo que vimos hasta ahora. Primero, hicimos una introducción sobre el principio de los movimientos y cómo describirlos. Después, recorrimos los tipos de movimiento en el cuerpo y enumerando en qué articulaciones es posible cada uno. Describimos la flexión y extensión como movimientos rotacionales en el plano sagital. La flexión lateral como movimiento rotacional de una estructura de línea media en el plano coronal. La aducción/abducción como movimiento rotacional de una estructura que no sea de la línea media en el plano coronal. La rotación de una extremidad como movimiento rotacional alrededor del eje longitudinal de esa extremidad. Y la rotación de la cabeza y el tronco como movimiento rotacional en el plano transverso, o en otras palabras, alrededor del eje longitudinal de la columna vertebral.
Después de estudiar eso, continuamos con movimientos más específicos. Comenzando en la parte superior, vimos la mandíbula, realizando la depresión y elevación que, como explicamos, corresponde al movimiento de traslación hacia abajo y hacia arriba respectivamente, y protrusión y retrusión, que son la traslación hacia el frente y hacia atrás respectivamente. También vimos la protracción y retracción, que son tipos de protrusión y retrusión combinados con movimientos laterales. Nuestra siguiente imagen nos mostró la circunducción del hombro con la extremidad dibujando la forma de un cono, y descubrimos que la articulación coxofemoral también puede realizar este movimiento. El examen del antebrazo nos demostró la supinación y pronación, que es el giro del radio sobre la ulna, para que la palma de la mano quede en posición supina o prona, respectivamente. La articulación radiocarpiana presenta también la desviación también conocida como la flexión ulnar y radial, dependiendo de la dirección en que se realice. Y vimos que la ulna está en el lado del meñique de la mano, mientras que el radio está en el lado del pulgar. En la mano estudiamos la oposición y reposición del pulgar y aprendimos su importancia. Una vez que terminamos la extremidad superior, completamos nuestra búsqueda de tipos de movimientos en la articulación talocrural con la plantiflexión o dorsiflexión. Este es el movimiento rotacional del tobillo en el plano sagital en dirección plantar o dorsal, e inversión o eversión, que es un movimiento rotacional en la articulación talocrural en el plano coronal. Mencionamos palmar como opuesto a plantiflexión y dorsiflexión puede ser usado para describir flexión en la articulación radiocarpiana. Finalmente, vimos una razón para la necesidad del conocimiento de los tipos de movimientos al presentar el escenario clínico de una artritis reumatoidea y dimos unos consejos para examinar articulaciones. Y así acaba nuestro videotutorial de hoy.